יצאנו בשירה בחצי הלילה. עמוד האש לפנינו, עשן מאחורינו מעבדות, יצאנו החירות, מצאנו לילה זה, לנו נצח לילה זה, לנו נצח כך נזכור, כל דור ודור. עמוד האש לפנינו, עשן מאחורינו מעבדות, יצאנו החירות, מצאנו לילה זה, לנו נצח לילה זה, לנו נצח כך נזכור, כל דור ודור. עמוד האש לפנינו, עשן מאחורינו מעבדות, יצאנו החירות, מצאנו לילה זה, לנו נצח לילה זה, לנו נצח כך נזכור, כל דור ודור. ברוך אתה אדוני מלך לעולם, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bendito sea Hashem. Bendito sea Hashem. Este día es un día memorial en el calendario bíblico. Hay un lenguaje poderoso. Este día se recuerda nuestra redención, nuestra libertad, nuestra salvación. Estamos en el 14 del mes de Aviv o Nisan en el calendario hebraico, año 5780. El Señor dice en el Éxodo, para vosotros, está separando a él de todos los grupos, para vosotros, le dice al pueblo de Israel, este será el principio de los meses del año, para ustedes, para vosotros, este será el inicio de los meses. El día 10 de este mes de Aviv, tomarás un cordero de 1 año, sin defecto, un animalito pequeño, uno por familia, y lo guardaréis hasta el día 14. Luego lo inmolará toda la congregación del Señor. Prepárense para un tour por el libro. Cuando Israel estaba esclavo, 400 años de esclavitud en Egipto. Oiga, 400 años de esclavitud en Egipto. El Señor le habla a Moisés y le dice, yo me aparecí a Abraham. Estoy leyendo Éxodo 6. Si alguien tiene la bondad de ponerlo ahí. Éxodo 6. Versículo 2 dice que Dios le dice a Moisés, Elohim le dice a Moisés, yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob, como el Shaddai, me revelé a ellos como el Omnipotente, y no me hice conocer a ellos por mi nombre. Yud, Hei, Bat, Hei. Yud, Hei, Bat, Hei, o Ya, en abreviado. También con ellos establecí mi pacto de darles la tierra de Canaán, la tierra donde ellos anduvieron errantes, de aquí para allá, y habitaron como extranjeros.
Además, yo he oído el clamor, el gemido de los hijos de Israel, a quienes los egipcios oprimen. Pero yo, dice, los voy a redimir. Los voy a redimir. Yo ejecutaré mis juicios contra los que los han oprimido y los voy a redimir con brazo extendido y con grandes juicios. Yo lo tomaré a mi pueblo, yo seré su Elohim. Entonces ustedes conocerán que yo soy ya quien te libró de la tiranía de los egipcios. Yo os traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo se la daré como herencia, yo el Señor. Yo os he librado, yo os he traído y os he redimido. Era un plan que el Señor se había trazado. La noche de la liberación se lo había profetizado en el capítulo 15 del libro de Génesis. En esa porción que hemos puesto en Éxodo, o en el Shemot, el libro, dice, yo os tomé, yo os redimí, yo os liberté y os he traído. Esas 4 palabras se citan en la fiesta de Pesa. También, acuérdese que sin Pascua no existiera el nuevo pacto. Si no hubiera sido en Pascua, donde nuestro Señor murió, tampoco existiera el nuevo pacto. No existiera la salvación para ustedes. Tampoco la importancia de esta fecha es porque recordamos la muerte del Cordero. La muerte del Cordero, que lo que pasó en Éxodo fue solamente un ejemplo profético. Un ejemplo profético que un día vendría el Cordero de Elohim que quitaría el pecado del mundo. Gracias sean dadas al Padre que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Yahshua HaMashiach. Este día, hace más de 3.000 años, casi 3.500 años, el Señor mandó a Moisés a Israel, a Egipto, a hablar con Faraón y decirle, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Pareciera que al Señor le gustan las fiestas. Miren lo que digo. Quiero celebrar fiesta con mi pueblo. ¿Por qué razón la fiesta? Porque la mayoría desprecia ese tema. En Levítico 23 dice, las fiestas o los agadot me celebraréis en sus tiempos. No kairos, ni cronos, no. Me celebraréis en sus tiempos. Se dice moadín. La celebraréis en sus tiempos, en el calendario establecido por el Padre. Para ustedes le dice, esto se trazará así. Cuando usted lee Apocalipsis, y usted me dirá que el Señor no depende de ningún calendario. No, claro que no, si Él es el Eterno. Sin embargo, para los hijos de Israel, le estableció. Y usted lee que en Apocalipsis repite varias veces, tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo, 1260 días, 42 meses, 3 años y medio, pero los meses no son de 365, son de 360. El año es de 360 días en el calendario bíblico, aún en Apocalipsis. Por si alguno cree que Apocalipsis estaba siendo dado bajo otro concepto no hebraico. El libro de Apocalipsis es la figura de un modelo celestial. Lo que me impresiona a mí, que el Señor le dice, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta. Por si ustedes no sabían, en Egipto lo gobernaban espíritus potentados, demoníacos, potestades, demonios reales, que no les voy a mencionar los nombres acá. Cada uno de ellos tenía su fiesta en un mes establecido en el calendario de Egipto. Así que Israel estaba acostumbrado a las fiestas de Egipto. Su mente estaba limitada a esas fiestas. Fiestas a los dioses. Adoraban a los demonios. Adoraban
a demonios antiguos. Entonces, ellos estaban acostumbrados a las fiestas. Pero el Señor les dice, no, vamos a romper ese molde tradicional de Egipto en ustedes. Vamos a cambiar el calendario y también lo llevo a otra fiesta. Les voy a revelar otras fiestas. Me las van a celebrar en sus tiempos. Como estatutos perpetuos, quiere decir eternos. En donde quiera que habiten, no está limitado a Israel, sino donde quiera que habitéis, en todas las naciones donde yo los lleve. Y también dice, oiga, y también dice, estatutos perpetuos por vuestras generaciones, donde quiera que habitéis, porque esos tiempos son los tiempos proféticos de la Escritura. Casi la mayoría de eventos gloriosos que el Señor reveló en la Escritura lo hizo en fiestas. Claro, la mayoría dice que está celebrando fiestas, pero son memoriales. Pero quien está celebrando las fiestas de verdad no es el hombre, no es fiesta, como algunos dicen menospreciativamente, la fiesta de los judíos. No, no son de los judíos. Las fiestas son de Adonai. Son mis fiestas, dice el Señor. Yo, el Señor, celebraréis mi fiesta. Deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta. Agadot. Y la primera fiesta revelada es el día de la liberación de Egipto, en la plaga número 10. Cuando el Moisés se mete a libertar a Israel de Egipto. Y tome nota que Israel sale de Egipto, donde eran esclavos, pobres, donde no tenían, eran esclavos, estaban encerrados en su mente y adoraban demonios. Aún Israel ya había sido profanado. Israel ya había sido profanado. Ocupaban a las mujeres como utensilios los egipcios. Ocupaban a unos de capataces para que se golpearan. Y ellos estaban tan acostumbrados a las pirámides, a los demonios de Egipto, a todos esos dioses mutantes, mitad humanos, mitad animales. Cuando el Señor manda las plagas, se las manda castigando a los dioses, hasta el río Nilo. Dice que adentro, dice Ezequiel 28, había un dragón. Por eso que el dragón mataba a niños, ahí mataban a los niños y los tiraban en el Jordán, en el Nilo. Ese río tiene un dragón oculto. Y Apocalipsis 12 dice que un dragón quiere comer niños. Y da la casualidad que cuando Herodes se levanta matando niños, el Señor huye a Egipto. Y Misraín, se dice en hebreo, uno de los hijos de Canaán. Oiga, Cush y Misraín son hijos de Canaán. Eso está en Génesis 10. Misraín se dice Egipto en hebreo, y Cush es Etiopía, y Canaán, pues la tierra de Canaán. Oiga, Misraín quiere decir lugar estrecho. Había que romperles el molde de la tradición. Salieron de Egipto y Egipto no salió de ellos, decimos algunas veces. Y lo hemos comparado Egipto con el mundo. Pero la gente le llama mundo a otras cosas. Le llama mundo al arte, al deporte, a todo lo moderno. A eso le llaman mundo algunos pseudoteólogos. Pero cuando el Señor vino y le llamó mundo, ¿sabe qué le llamó mundo? A la religión del pueblo. Eso era el mundo. Era la mezcolanza de porciones de la Escritura con mandamientos de hombre. Tome nota. En el mundo hay títulos. En el mundo hay rangos. Y a los egipcios les es abominable comer pan con los hebreos, con todo pastor de ovejas. El Señor le manda sangre al río Nilo. Y para que vea que eso es profético, en la Escritura dice que las fuentes de las aguas en Apocalipsis se van a convertir en sangre. Y justo eres que les da a beber sangre porque derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También cuando le manda plaga de ranas y de piojos, las ranas invadieron todo.
hasta las vasijas. Y usted lee Apocalipsis 16, dice que 3 espíritus a manera de rana van a las naciones. Va a haber una posesión demoníaca tremenda en el fin de los tiempos para reunirnos a la batalla del gran día. 3 demonios de la boca del dragón, del falso profeta y de la bestia. Saldrán 3 espíritus a manera de rana. E irán a las naciones para llevarlos a una batalla contra el Señor. También dice que las moscas eran molestísimas. Incluye toda clase de moscas, mosquitos, moscarrones que le llaman. Esos levantan después del hedor de tanta muerte. Tanta muerte. Aparecieron las moscas. Y se ha fijado usted que las últimas pandemias, como la malaria y el dengue, y el Zika, el ¿cómo se dice? Chikungunya, ese montón de enfermedades y otras más, son productos de moscas. Pero también hay otro secreto. Hoy medio mundo tiene enfermedad de estrés. Otro grupo se quiere suicidar. Otros de enamorados se enloquecen. Luego los que están en sectas hay que lavarles el cerebro también después, porque muchos de ellos vienen, están moldeando sus pensamientos a la locura. Y sabe que la palabra mosca, había un demonio en Canaán que se llamaba Baal Zebú, que era el señor de las moscas. Y ya en el Evangelio le decían los fariseos a Jesús que por el príncipe de los demonios, o por Belcebú, echaba fuera a los espíritus. Baal Zebú, el señor de las moscas, comparó las moscas con espíritus. Pero yo he leído también que dice, como hedor, el perfume es echado a perder por una mosca muerta. Así es aquel que se la lleva de sabio por una pequeña locura. El perfume del perfumista es echado a perder por una pequeña locura. Significa que la plaga de las moscas, van a haber un montón de gente loca de mente. Y hay unos que van a ser locos. También van a tener extravíos. Yo, según el libro romano, el lesbianismo y la homosexualidad no es de nacimiento ni genético. Según la Escritura, que por cuanto ellos adoraron al palo y a la piedra, honraron a las criaturas antes que al Creador, sirviendo a dioses, adorando a animales cuadrúpedos y aves, por cuanto ellos no tuvieron en cuenta al Señor, el Señor también los entregará a una mente reprobada, a una mente de desviación, tanto que cambiarán el uso de la mujer contra naturaleza, y aún las mismas mujeres se encenderán en su lascivia y harán cosas aberrantes por un desvarío mental. También los suicidios masivos son locuras. Plaga de moscas. También estaba la plaga del ganado. Se murieron los bueyes y todo. Había un dios llamado Apis, con una hostia de la que usan todavía. Usan una hostia y la levantan así cuando van a hacer las misas, que no tiene nada que ver con Eucaristía, Santa Cena o evangélico católica. Yo quiero que tomen nota de esta, porque esto se va a poner muy hermoso. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Y el que lo sienta largo, duérmase, porque no sé qué hora voy a terminar. Esta es fiesta de Pesa, Passover. Esas plagas aparecen. También ellos adoraban al dios del sol, como lo han hecho todas las culturas. Y en la Escritura dice que habrá tinieblas en Apocalipsis. El reino de las tinieblas, el reino de la bestia, se llenará de tinieblas. También hubo una plaga de granizo. Nunca llueve en Egipto. Y cuando vino a llover, cayó granizo con fuego. Apocalipsis dice que va a derramarse una lluvia de granizo con fuego y sangre, y será del peso de un talento. Todas las plagas del Éxodo aparecen en Apocalipsis. El Señor tenía que cambiarles el cassette. Mire, yo he oído muchos gentiles, cristianos, protestantes, que cada vez que alguien habla de una fiesta,
De entrada le dice judaizante porque celebra fiestas. Si esas son fiestas de Adonai, no son fiestas de ningún ser humano. Y son eventos proféticos. Son cosas que van a suceder en el tiempo. Y cada año que venga pasando, las fiestas van a ir tomando realce. A tal nivel que marcarán los tiempos proféticos para el cumplimiento de todo lo que el Hijo hará en la tierra. El Hijo muere en la fiesta de Pesa, resucita en la fiesta de primicia, derrama el Espíritu en la fiesta de Shavuot o Pentecostés. Están en eventos festivos, no cayeron en otras fiestas, cayeron en eventos de gloria. Así que antes de desechar la palabra, debe tomar nota primero, para que vea que no está tirando en contra de la palabra del escrito está. Porque la palabra es coherente, es una verdad absoluta. Y nadie puede contradecir una verdad poniendo otra supuesta verdad. Está bien que no celebren fiestas en la fecha, pero siguen celebrando Semana Santa, celebrando misas evangélicas, misas católicas. Inventaron otras fiestas, pues. Siguen con otras fiestas de Egipto. Y las mismas fiestas que los egipcios celebraban han evolucionado en todas las culturas. Así que no han salido de Egipto. Y hay otro Cristo, dice la Escritura. Miren, siempre predican otro Jesús del que habéis recibido. Que tener cuidado, no todo el que diga, hable de Cristo, hay que preguntarle de cuál Cristo habla, o de cuál Mesías habla. Que tiene que tener claro quién es el Hijo, cuáles son las características que la Biblia revela de Él, quién era Él. Dice que los apóstoles contendían, demostrando por las Santas Escrituras, que Yeshua era el Mesías, que Jesús era el Cristo, que el Salvador era ungido, el ungido del Dios de Jacob. La última plaga, la muerte de los primogénitos. Cayó tinieblas, cayó granizo y también cayó llagas. Andaba todo lleno llagado. Si usted lee Apocalipsis, dice que hubo una llaga sobre el reino del anticristo, de la bestia. Andaban llenos de llagas así en todo el cuerpo, como cánceres de piel. En el fin de los días esas plagas caerán. Las copas de la ira que cayeron allá en Egipto también se repiten en Apocalipsis, para que vea que la verdad es una sola. Nadie dirá esto es nuevo, lo mismo que fue, lo mismo que será. Allá hubo muertos de los primogénitos. Se levantaron matando a los niños de los hijos de Israel. Se levantaron matando a los niños de los hijos de Israel, como ellos están pidiendo abortos en todas partes. La misma madre matando a sus hijos. Y creerían que el Señor se iba a quedar callado. No, si esto comienza, tiene que haber terremotos en diferentes lugares. Usted no tenga temor si está en el Señor. Usted no tenga miedo de todos los eventos que han de venir, porque yo no estoy hablando de esto para provocar miedo. Cuando salen, el Señor le dice, prepararéis un cordero. Y dice, a la medianoche, cuando el ángel de la muerte, yo pasaré, dice el Señor. Tomarás de un lebrillo, de una vasija, de un recipiente de barro, con un hisopo, y lo pondréis en el dintel de las puertas, en los mesuzot, y en los postes. Y donde no haya sangre de cordero, yo entraré y mataré el primogénito. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca lo hubo, ni jamás lo habrá. Esa palabra, gran clamor, era un gran llanto. Daniel lo vuelve a decir en el capítulo 12, y será en el fin de los días tiempo de angustia, cual nunca lo ha habido, ni jamás lo habrá. Miren, las dos porciones, 11:6 y Daniel 12, es la misma porción. Habrá gran llanto, cual nunca lo ha habido, ni jamás lo habrá. Significa que será sin precedente. Luego, Daniel dice, habrá tiempo de angustia, cual nunca lo ha habido, ni jamás lo habrá. Yeshua tomó esa palabra cuando está profetizando las señales de la venida en Mateo 24:21 y dice, porque habrá gran tribulación. Así se tradujo en español, pero realmente le está citando a Éxodo 6 y Daniel 12. Y habrá gran angustia.
cual nunca lo ha habido ni jamás lo habrá. Los que salieron de ese tiempo de angustia fueron los hijos de Israel. Salieron de medio del clamor por medio de la sangre del Cordero. Y en Hebreos 11 dice que la sangre del Cordero, oiga, sería esparcida, puesta. En Hebreos 11 dice que por la fe Moisés hizo la aspersión de la sangre para que el que mataba a los primogénitos no los tocara a ellos. El Salmo 90 y el 91 son de Moisés, no de David. Y el Salmo 90 dice: enséñanos a contar los días de modo que traigamos al corazón sabiduría. Luego, alguien me dirá, pero en Gálatas dice Pablo: me duele, he trabajado mucho con ustedes, guardar los días, los meses y los años. Me duele que haya trabajado en vano por vosotros. O sea, como que dice, ya no hagan nada de eso. No, pero el pueblo llamado cristiano no ha guardado esas fechas. Si los hermanos los que han celebrado, no es decirles hermanos, es Navidad, el día del Dios Sol, el día del amor, el día de Afrodita, el día de la amistad, el culto a Venus, la diosa madre. No, ya ni cuento tanta fiesta pagana que se ha metido adentro. Tremendo. El Día de los Muertos. Es Halloween adelantado. Bueno, hace años que prediqué eso, le caí mal a mucha gente. Dejaron de celebrar fiestas que estaban escritas para seguir con el paganismo católico gregoriano. Bueno, y hasta se pelean por eso. No quieren vivir en la Biblia, no les gusta la palabra, porque la palabra te lleva al camino y la palabra te hace. A mí no me ofende la ley. No vivimos bajo ley, no podemos, vivimos bajo un pacto de gracia, de misericordia. Pero la palabra, la ley sigue escrita en la mente y en los corazones. En Romanos dice: no matarás, no robarás. Y no necesitamos la autoridad de un predicador para confirmar la Torá. Aún Efesios 6:1 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Porque este primer mandamiento con promesa, el apóstol Pablo está amplificando. Dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Este es el primer mandamiento con promesa. Está citando las tablas de la ley. No robarás, no dirás falso testimonio. No adulterarás. ¿Y qué de los adúlteros de la palabra? ¿Y qué del que aborrece a su hermano que es homicida? No matarás. ¿Y qué de los chismosos? ¿Y qué de los difamadores? Es falso testimonio. Todos son porciones de la Escritura. Y el Nuevo Testamento dice: en su nombre, en su nombre, en su nombre, en su nombre. Es importante el nombre en la Escritura. Pero fíjense, matarán un cordero, lo van a quemar al fuego, asado, van a comer panes sin levadura, hierbas amargas, marrón, echarán sangre en el dintel de las puertas. Cuando a medianoche pase la muerte, el Salmo 91 por eso dice: porque has puesto al Señor, que es tu esperanza, al Altísimo, por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plagas tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti. Cuando ellos estaban en Gosén, cuando la muerte pasó, la sangre del corderito dejó a la muerte afuera, y dice: será un cordero por familia. Y el padre dio el cordero a su hijo en la fiesta de Pascua, igual que en Egipto, y lo entregó por una familia. En las cartas dice la familia de la fe. Hay un lenguaje familiar en la Biblia, pero dice hermanos, padres, madres, padres, hijos, como hijo a padre hemos servido al Señor. Son lenguaje familiar, de casa, familia, paternidad, de la madre, del padre, de los hermanos. Dice, uno por familia, pero hay algo ahí.
Desde ahí se anunció que cuando salieron de Egipto, muchos extranjeros salieron con ellos. Desde ahí profetizó que los gentiles iban a ser incluidos en el sacrificio. Tome nota. Dice, si la familia fuera muy pequeña para comerse el cordero, primero no quebrarán de él hueso suyo. Cuando el Señor estaba muriendo, cuando le quisieron quebrar los soldados los huesos, vieron que ya estaba muerto y dijeron, no será quebrado hueso suyo, para que se cumpliese la profecía. Entonces el Éxodo, cuando habla del cordero que no se quebraría hueso, era profético, no quebrará hueso del cordero. Y Efesios dice que somos huesos de sus huesos y carne de su carne. La iglesia, la esposa, el tabernáculo, la morada, la cajal, el pueblo es su cuerpo, huesos de su hueso y carne de su carne. Te voy a dar una palabra: el hueso no será quebrado. Así que no hay ningún hermano que sea quebrantado si es parte del cuerpo. No será quebrado. No será quebrado hueso suyo. Y le atravesaron el costado para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y mirarán a mí a que traspasaron la piedra herida. Salió sangre y agua. Y la roca, que era el Mesías, nos seguía, dice en 1 Corintios 10. Nos sigue. Otra cosa, dice, si la familia fuera muy pequeña para comer el cordero, miren lo que dice, no dejarán de él nada. Quiero que se lo coman todito. Coman las entrañas, comerán de las patas y de la cabeza. Todo lo de la grasa la quemarás al fuego. No dejará de él nada. Eso solamente es para los hijos de Dios. Tiene que ser comido, no solo sacrificado. Quiere decir, tiene que ser recibido. Mire, la palabra evangelio, que es la buena nueva, creed en el evangelio, viene de la palabra griega de evangelión, que quiere decir una buena noticia para los pecadores. Pero en hebreo se dice besorá. El evangelio dice basorá, que deriva de una palabra que se llama basar, que quiere decir carne. Por eso que digo, que no coma mi basar y beba mi dan, que es mi sangre, no tendrá vida. El que come mi sangre y el que bebe mi sangre y come mi carne tendrá vida eterna, y yo le voy a resucitar en el día postrero. Lea bastantes veces, dice, le resucitaré en el día postrero. En el día último lo voy a levantar. En el final del tiempo lo voy a levantar de entre los muertos. Yo lo voy a resucitar. El que come mi carne y bebe mi sangre. Él hablaba de su sacrificio. Entonces, cuando vieron que la familia era muy pequeña, tenían que incluir a otra familia para comerse al cordero, comer las hierbas y participar de la aspersión de la sangre en su casa. Tenían que invitar a la familia vecina. Así que el cordero no murió solo por una familia. El cordero, al ver que era más grande el cordero que los que le iban a recibir, entonces llamaron a la familia vecina. Desde ahí está anunciando algo proféticamente. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque no me avergüenzo de la buena nueva, de la besorá, del evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y mire, menciona las dos familias. Al Yehudín primeramente y después al helénico, al griego, que era una mezcla judío-gentil. Porque en el tiempo de Antíoco habían helenizado todo el Medio Oriente. Entonces los creyentes empezaron a poner nombres en griego para evitar la persecución. Porque era prohibido hablar hebreo, hablar Torah, hablar de circuncisión y hablar de Shabbat. Y también cambiaron la forma de culto. Se desviaron de la escritura. No quieren Biblia. La gente no quiere Biblia, la gente quiere entretenimiento. La gente quiere sentirse alegre. La gente quiere fiestita. La gente quiere paganismo. Quiere mezcolanza de entre la religión del catolicismo romano con una mezcolanza de los llamados cristianos. Y también los autollamados mesiánicos. Llevan una mezcolanza del judaísmo que también fue paganizado con mandamientos de hombre.
El Señor hizo pacto, no estableció religiones. Todos los sobrenombres que han salido no están en Escritura. En la Biblia no dice evangélico protestante, nunca. O diga evangélico pentecostal, tampoco. O que diga evangélico bautista por la gracia del Señor. O evangélico apostólico. O cristiano renovado. Todo ese montón de sobrenombres que se pone la gente y malo, el montón de nombres que va saliendo terminan siendo abominación, porque hay un nombre que es sobre todo nombre. Aquí no hay otro nombre, no importa otro nombre. La primera pareja no se llamaban Adán y Eva. Quien le puso Eva fue Adán, a la Isha. Él le puso Eva. Pero si usted lee el capítulo 5, versículo 2 del libro de Bereshit, dice: el libro de las generaciones de Adán. Creó Dios al hombre, varón y hembra los creó, y llamó el nombre de ellos, de los dos, Adán. Ahí que los dos se llamaban Adán. ¿Cómo se llama el cuerpo, que es la esposa, la iglesia o el tabernáculo? Pues igual que la cabeza. Igual que la cabeza se llama el cuerpo. El único nombre que debe estar sobre el cuerpo se llama Yeshua de Nazaret. O Yahshua. Jesús. Jesús. O en español, el Salvador. O Ya salva. Eso significa Salvador. El Salvador, como mi país. Nosotros aquí nos llamamos Yeshua, ¿sabe? Bueno, gracias por el honor. Fíjese, cuando vieron que el cordero era muy pequeño, entonces dijeron, los que hicieron una boda, y los que eran invitados no fueron dignos. Entonces dijo el Señor: váyanse a las encrucijadas de las calles y traigan a los mancos, a los ciegos, a los mudos, a los pobres, que se llene mi casa, porque hay cena para todos. Hay que comerlo. Y se lo comerán apresuradamente, con vuestro bordón en la mano y vuestra lámpara. No hubo tiempo para leudar. Y el Señor, cuando estaba predicando, dijo: cuidado de la levadura de los fariseos. El pan y el vino que se hace entre evangélico y católico y todas las demás, ese será la Pascua. No era la Eucaristía inventada posterior. No. Él no estableció la Santa Cena. No dice eso la Biblia, la Santa Cena. Por cierto que Pablo dice en 1 Corintios 11, yo recibí del Señor que después de haber cenado, no primero, esa cena, la mesa del Señor, que después de haber cenado, había cenado primero, tomó pan y vino. Entonces no le puede llamar usted al pan y al vino con cena. Más que cuando lo hicieron congregacional, antiguamente la Pascua era familiar, como lo vamos a hacer hoy. Hoy tenemos que recordar la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Cada vez que coman este pan, beban esta copa, la muerte del Señor. Anunciarse hasta que Él venga, que decir que es un ente profético, Pascua. Hasta que Él regrese. Nadie cena con un pedacito de pan. Por eso que Pablo dice, yo recibí del Señor la noche que fue entregado, que después de haber cenado, tomó pan y tomó el vino después de haber cenado, porque la cena era Pascua. Luego, la congregación apostólica siguió celebrando las llamadas fiestas ágape, que eran las fiestas de amor, que realmente eran las fiestas de Pesa. Celebraban fiestas de Pascua y Pablo les regaña y dice, ustedes menosprecian la casa del Señor. Uno se harta, dice, y el otro se embriaga. Y nadie se embriaga con los refrescos de uva. Era vino. Y otro se embriaga y les dice, ¿acaso no tienen casa donde puedan comer y beber? Sino que menosprecian la casa del Señor. Porque los ricos del pueblo eran los que pagaban el cordero. Porque era gente próspera que daba. Pero como ellos habían pagado, se adelantaban y comían primero. Entonces le dice, eso no es correcto. Cualquiera, pues, que coma este pan y beba esta copa sin discernir el cuerpo, y el cuerpo no es el pedazo de pan, el cuerpo es la iglesia en todo su compendio, en toda su estructura. El cuerpo es uno. Pero cuando usted no discierne el cuerpo, lo divide, entonces se dividen en sectas y en denominaciones. Eso no es el cuerpo. Ni tampoco son las tribus repartidas. Esos son inventos. Ese es sectarismo disfrazado. Hoy le pusieron denominación, pero no es correcto. La mayoría dice, uno soy de Pablo, yo soy de Pedro, y yo soy de Apolo. Y otro digo, yo soy de Cristo.
¿Acaso está Cristo dividido? ¿Acaso Pablo murió por vosotros? ¿O es Pedro? ¿Acaso las autoridades paternales o los apóstoles murieron por ustedes? Mire, aquí ningún papa, ningún cura, ningún apóstol, ningún obispo, ningún evangelista, pastor, maestro, y diácono, cualquier líder, superintendente, a ver cómo han inventado tanto nombre, murió por usted. A nadie le pusieron corona de espinas, a nadie le atravesaron manos y pies, así que nadie murió por ti, solo el Cordero. Él sí murió por ti y ha dejado la muerte fuera de tu vida y a las tinieblas afuera. Por lo tanto, dice, algunos como dividen la iglesia, como la dividen, hay algunos enfermos, otros están muertos y otros están débiles, porque juntos somos fuertes, divididos no. Este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Haced esto en memoria de mí. Un solo cuerpo, una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo. Estamos en el cuerpo, somos del cuerpo, en el cuerpo. No existían en el tiempo antiguo los apóstoles de una denominación. Eran apóstoles del cuerpo. Para edificar el cuerpo en la roca, nada más. Ese era el propósito apostólico. Bendito sea su nombre. Baruch Hashem. Cuando vieron que el cordero era muy pequeño, porque cuando el Señor vino, no es verdad que los judíos lo desecharon. Unas ramas fueron desgajadas por incredulidad, por mantenerse en su religión dentro del fariseísmo, de los seduceos, de los herodianos, de los samaritanos y de los esenios. Y el pueblo que se había mezclado con Roma, como los publicanos, un remanente lo recibió. Él escogió 12, después 70. Después había una multitud de hermanos. Cuando él resucitó, dice 1 Corintios, él apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales unos duermen y otros aún viven. Él apareció a los 12, de ahí a Jacobo, a Pedro, y por último a todos los apóstoles, y por último se me mostró a mí, hasta hace su tiempo, porque ya ha seguido revelándose. No está limitado, porque no está limitado a Pablo. ¿Por qué razón? 1 Corintios 10 dice que Dios ha puesto todo esto como ejemplo en los que hemos de alcanzar el fin de los siglos. Así que Pablo era un ejemplo, como un molde para el fin de los tiempos, que él se iba a seguir revelándose. El Hijo está vivo y está resucitado y se ha hablado y habla con nosotros y se comunica. Y la verdadera comunión, él dice, el pan que partimos, 1 Corintios 10. Algunos dicen, pruébese cada uno, hermano, así que no se lo dan al que no está casado, al que no está bautizado, y el que está en pecado no se lo dan. A ver quién les puso esa regla. El pan y el vino era para la casa, era para los niños. Y nadie, no les decían, ¿te has bautizado? Eso lo inventó el catolicismo romano. No le dan la primera comunión si no lo han bautizado primero. Y antes de bautizarlo le enseñan el catecismo. De ahí inventaron los creyentes a darles una doctrina prebautismo. Bueno, ya se van a afligir. Antes de darle un poquito de refresco, y casi lo condenan. Si está en pecado no lo tome porque va a comer juicio para sí. Y algunos por eso están enfermos. Mire, dice, pruébese cada uno, dice. Y tome así. No dice que deje de tomar. Y no le dice también, le pone reglas, esta sí, en esto no. Esos inventos añadidos a posterior. Pablo lo que está regañando, que en la fiesta la hagan decentemente y en orden, que no hagan un alboroto. Y el modelo a seguir de la mayoría protestante del catolicismo romano, con su misa, solo un pan y un pedacito de una hostia es. Y le dicen el Corpus Christi. Ese pan no debería de comerlo, porque eso es lo que adora el catolicismo romano. No adora al Señor, ellos adoran al santísimo sacramento del altar. Lo ven que andan en un santísimo, que es el Dios Sol. Pregúntenle a cualquier católico y le va a decir, pregúntenle aquí, si alguno que me está oyendo, ellos dicen que Dios habita en el santísimo, en ese pedacito de pan, allí vive Dios. Cuando él dijo, este es mi cuerpo, y el cuerpo es la iglesia, es la esposa. Todo el que parte el pan deshonrosamente está dividiendo el cuerpo. Está hablando en contra del divisionismo, del sectarismo. Lo lee bien, por favor. El pan que partimos, dice, son de un cuerpo. Somos parte de aquel mismo pan. La copa que bendecimos es la comunión con la sangre. Es un acto de fe. Y es un lenguaje profético. Melquisedec tomó pan y vino y bendijo a Abraham. Luego el Señor lo hace pan y vino. No anden maldiciendo a la gente por un poquito de refresco. Si alguien viene a mí y me dice que ha caído en pecado, que ha caído en los pecados más negros, y me dice que por favor,
que le ayude, que quiere pedirle perdón al Señor. No le voy a poner reglas. No le voy a decir, mire, cambie de ropa. No, yo voy a decir, postrate, oremos, confesa al Señor y la sangre te limpia de todo pecado. Sí, pero si es creyente, aunque sea ministro, dice la Escritura, esto te lo escribo para que no pequéis, pero si alguno ha cometido pecado, abogado tiene para con el Padre. Y la sangre le limpia de todo pecado. Y 1 Juan dice así, si andamos en luz, revelación. ¿Sabe que el candelabro iluminaba la mesa de los panes donde había pan y vino en el templo? Por eso dice, si andamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si andamos en luz, en doctrina, como Él está en luz, y tenemos comunión los unos con los otros, eso es el pan. La comunión los unos con los otros es el pan. La sangre de Jesucristo, el vino, nos limpia de todo pecado. Y si le vamos a aplicar la sangre a los pecadores, ¿por qué no le dan un refresquito? Por eso que la pesa no era para las congregaciones. La pesa realmente era exclusivo para la familia. Era el padre de familia y la madre que recordaban pesa, recordaban el cordero, comían el cordero asado, comían hierbas amargas para recordar la amargura y tomaban vino y comían pan sin levadura para hablar. Que no tenía que haber levadura en su casa. Y ahora la pregunta sería, ¿cuántas casas, llamadas iglesias o ministerios, tienen levadura en su casa? Si Yeshua dijo, cuidado de la levadura de los fariseos. Y ellos pensaban que hablaba del pan, dicen los apóstoles. No, hablaba de la doctrina, de las enseñanzas falsas, eso es levadura. Ahora usted me dirá, pero Cristo es nuestra Pascua que ya se fue sacrificada. Espérese, vamos a leerlo bien. Pablo dice, el Masías es nuestra pesa, dijo, la cual ya fue inmolada. Oiga, pero tiene que, para que sea completo la pesa, tiene que ser comida. Lo tienen que comer primero. No solo lo matan, lo tienen que comer. Por eso el Señor dijo, coman mi carne y beban mi sangre. Basar, Besorá, Evangelio, coman mi carne y beban mi sangre. Coman mi carne y beban mi sangre. Y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene parte. Me recibe. Hay que comer al cordero. Quiere decir recibirlo. A todos los que creen en su nombre, a los que le recibieron, les dio poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne ni de varón, sino del Espíritu, porque han comido al cordero. Y por eso Pablo dice, celebremos pues la fiesta. No dice no la celebren. Celebremos pues la fiesta, dice. Pablo dice que fue sacrificada, pero no dice que ha sido comida. Pues tiene que ser comida para que sea completa. Y Pedro dice, fuiste elegido según la presciencia de Dios. Presciencia, conocimiento anticipado, para ser rociados con la sangre del cordero. Cuando Moisés recibió la ley, hizo un sacrificio, le echó sangre al tabernáculo, aún al mismo libro de la ley y a todos los utensilios, rociados con la sangre del cordero. Todavía no se ha rociado a los que han de ser salvos por la sangre del cordero. Apocalipsis 7 dice así: vi una multitud que nadie podía contar. Eran millones de millones, de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua y nación. Todos venían con vestiduras blancas como los sacerdotes y con palmas en la mano. Y alababan al que estaba en el trono. Y yo pregunté, ¿y estos quiénes son? Una gran cosecha de vida. ¿Y quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. La gente se centra en eso y le da miedo a ese tema. No, es la gran angustia. Le dije que es un versículo citado. Habrá gran clamor, 11:6 y 12 de Daniel. Habrá gran angustia, Mateo 24:21. Habrá gran tribulación, son versículos citados. Que pasa que al español salieron diferentes por la traducción. Y estos son los que han salido como los que salieron de Egipto. Estos son los que han salido
de la gran tribulación. Pero ese no es el tema es este. Y la han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. El tema no es la tribulación, sino en la sangre del Cordero. Ellos salieron de en medio de la angustia, de la esclavitud de Faraón. Estos son los que han salido de la gran angustia. Y sus ropas las han lavado y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Porque no hay otro medio de salvación. Por medio de la fe en su sangre tenemos redención de pecado por medio de su sangre. La sangre no solo sirve para lavarte, da acceso al Santísimo, te cambia los genes, dice de quién hijo eres tú, te prepara para ver al Padre, te prepara para ser acepto en el amado. Cuando vieron que la familia era muy pequeña, porque Israel un grupito pequeño le recibió, no es verdad que no le recibieron, un grupo sí le recibió, los apóstoles. Por eso dice Pablo, no es que todos lo hayan dejado, sino que siempre ha habido un remanente. Hasta el día de hoy de Yehudín que creen en Yeshua. Bendito su nombre. Nadie está obligado a hacerse de una denominación. Que crean en la base. Que crean. El que creyere. No lo bautizaban a los 6 meses, comadre. No, el mismo día lo bautizaban. Hoy recibían al Señor, el mismo día lo metían al agua. No lo estaban preparando para darle un fresquito después, como la primera comunión católica. Ese catolicismo romano disfrazado, inventado. El Señor dijo así, vayan y prediquen, enseñándole. No, después vayan, prediquen y bautícenlos. Y después les enseñan lo que yo les he enviado, no los estatutos de una denominación, como hacen en algunas que yo conozco, que de ahí vengo. Levadura, celebremos pues la fiesta con panes sin levadura, con panes de malicia y de maldad, sino de bondad y misericordia, con panes sin hipocresía, sin levadura vieja. Celebremos pues la fiesta. Entonces, si la iglesia es un pan, el cuerpo es un pan, y el pan es sin levadura, cuando el Señor venga va a limpiar a la iglesia en el lavamiento del agua por la palabra, porque le va a quitar toda levadura vieja. Esto no se termina acá, tenemos que llegar a la unidad de la fe. Va a haber lavamiento, viene una agua que va a limpiar la levadura del pueblo, va a botar toda basura del que es verdaderamente pueblo, le va a quitar toda doctrina del mundo, toda doctrina de Babilonia y toda doctrina de Egipto. Jeremías lo dice, ¿qué tienes tú que andar tomando agua del Nilo? Egipto. ¿Y qué tienes tú que andar celebrando fiestas de Babilonia o tomando agua del Éufrates? Toma agua del Jordán, del que desciende, del que riega los montes de Sión, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Mira cómo dice, mirad qué bueno, Inei mató, es habitar los hermanos en Ejad, dice. No es en unidad, es en uno, como un solo hombre, porque está hablando el sumo sacerdote. Mirad qué bueno, es habitar los hermanos en uno. Es como el buen óleo, el aceite de la unción, que baja sobre la rosh, que es la cabeza, que es el hijo, y baja hasta la barba de Aarón, que está hablando el sumo sacerdote, y baja hasta el borde de las vestiduras, desciende hasta el borde de la vestidura, hasta llegar a los pies. La unción que cayó sobre el hijo, luego cayó sobre los apóstoles, todavía va a seguir cayendo hasta que toque los pies, que es el último santo en la tierra. Yo honraré el lugar de mis pies. Los pies, todo lo que pisare la planta de tu pie será vuestra. Dice, es como el rocío del Hermón, que es el Jordán, que desciende. La palabra Jordán significa el que desciende, el Yarden, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. ¿Qué tienes tú que andar tomando del paganismo greco-romano o de Babilonia con toda su idolatría? Al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Cuando el Señor saca a Israel de Egipto, le muestra que los ídolos de Egipto, esos demonios, Dios los castigó a sus dioses, que sí que eran espíritus reales. Mandó juicio a sus dioses, a sus sacerdotes y a su rey. ¿Sabe para qué? Para que se diera cuenta que los ídolos de yeso y de palo tienen ojos pero no ven, oídos tienen pero no oyen, pies tienen pero no caminan, manos tienen pero no palpan, boca tienen pero no hablan, narices tienen y no huelen. Semejantes a ellos son los que los hacen. Para que supieran que la idolatría era vana. Ellos sabían hasta cómo hacer al dios Api. Por eso que hicieron el becerro de oro.
Y aunque raro, hasta una hostia traía aquí. Yo he estado en Egipto, he estado en el Museo del Cairo, he estado en 2 años diferentes. Y yo me quedé admirado cuando vi en los dioses de Egipto la hostia papal. Está aquí en la cabeza, lo tiene encima. Por eso que ellos levantan la hostia aquí, ¿ve? Y he visto cristianos evangélicos haciendo el mismo rito de la transustanciación. Y el cuerpo es la iglesia. Cualquiera que come de este pan sin discernir el cuerpo, come juicio para sí. Todo el que se levanta contra la esposa del Cordero persigue al Señor. Cuando Pablo perseguía a la iglesia para matarlo, el Señor se le para en el camino y dice: ¿por qué me persigues? Porque el Señor y su esposa son uno. Usted me dirá: usted está criticando las religiones. No, yo no estoy criticando a nadie. Yo me estoy predicando a mí porque estoy afirmando lo que yo creo. Yo creo a un solo Señor. Como dicen los mandamientos: al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás y por su nombre jurarás. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No los postrarás, no te postrarás hacia ellos. Ni los inclinarás ni los traerás a tu casa. Porque el pecado de ese adulterio espiritual, en la idolatría, es el pecado más grande. Huid de la idolatría, dice la Escritura. Pero hoy los púlpitos son idolátricos, los nombres inventados. Solo pregúntese cuántas veces menciona el nombre de su congregación usted cuando está predicando. Pregúntese cuántas veces menciona tu santa denominación. Que va a estar predicando a medio camino, metes el nombre de tu cobertura. Pregúntese cuántas veces usted está anunciando las virtudes de su ministerio y no las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. Estoy hablando a santos. Los que ya son falsos, pues hay que queden así, problema de ellos. Vamos a poner altar a ver a quién responde Dios con fuego. Cuando una palabra es verdadera, hay unción y hay poder. Porque Dios no unge mentiras ni respalda mentirosos. La gente está tan acostumbrada a lo falso, a la apariencia externa. Porque no hay discernimiento para discernir a un hombre. ¿Acaso juzga nuestra ley a alguien si primero no le oye? El oído prueba las palabras como el paladar gusta lo que uno come. El que tenga oídos para oír, que oiga. Oiga la palabra, a ver si es escrita. Y lea bien, respete tildes y comas. No pasará de la ley ni una tilde ni una coma. Es ni un y yud, la letra más chiquita del hebreo, que parece coma. Y en manuscrito es una comita. Fíjese, cuando dice la Escritura eso, entonces al ver que la familia era muy pequeña, entonces le dijo al Señor: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Que se predique el Evangelio sobre todo pueblo, tribu, lengua y nación. Los que salieron de entre todas las naciones lavaron su ropa en la sangre del Cordero. Significa que en el libro de Apocalipsis todavía sigue la celebración de Pesa. ¿Por qué? 28 veces dice: he aquí que no había ninguno digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Capítulo 5. De repente vi un cordero como inmolado, como el crucificado, lo vio así, como cuando murió. Cuando habla de cordero, habla de Pesa. Y solo San Juan del Apocalipsis dice, Juan el Bautista: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como él era sacerdote, tenía el conocimiento de que era el Cordero. Él morirá en Pesa. Cuando lo bautiza, es muerte, sepultura y resurrección. Al bautizarlo Juan a Yeshua en el Jordán, en el que desciende, oiga, está haciendo el símbolo de muerte. Romanos 6, de muerte, de sepultura y resurrección. Al bautizarlo está profetizando la muerte en el madero, que lo metieron al sepulcro y que se levanta de entre los muertos. Cuando él hace eso, el cielo se abre y el Espíritu desciende en forma de paloma. A mí me gusta repetir eso. Es bonito bautizarse en el Jordán. Ahí me he bautizado yo. Rompí con todo bautismo tradicional y pagano que me hicieron de niño. Uy, fíjese, cuando Elías fue llevado en un torbellino, no en un carro de fuego, el Jordán se había abierto antes. Cuando Eliseo estaba al otro lado, ya tenía el manto, lo dobla en doble porción y golpea por segunda vez y se vuelve a partir en dos.
Luego, acuérdense que antes de eso, Josué, los sacerdotes entraron y el Jordán se partió. Cuando Yeshua se puso en el Jordán y el símbolo del sacerdote profético, que era el último profeta de entre la ley para entrar a un nuevo pacto, el eslabón entre los dos pactos, Juan el Bautista. Oiga, no se abrió el Jordán, se abrió el cielo, porque la gloria postrera de esta casa es mejor que la primera. Y el Espíritu descendió, el Ruach HaKodesh descendió en forma de paloma. No era una paloma, en forma de paloma, y posó sobre él. Y posó sobre él. El cielo se abrió. Cuando él muere, como todo eso es profecía, cuando él muere, y lo meten en el sepulcro, y resucita al tercer día. Al tercer día, no al cuarto. Porque algunos andan predicando que resucita al cuarto. No, al tercer día. Al tercer día, dentro del tercer día. Oiga, al tercer día, él se levanta. Luego en el día de Pentecostés, o de Shavuot, en la fiesta de Pentecostés, en otra fiesta, Hechos 2.1, cuando llegó el día de Pentecostés, eso es griego, en hebreo se dice la fiesta de la semana, cuando llegó el día de Shavuot, o la fiesta de la semana, porque contaban desde la resurrección 49 días, al día 50 de ahí viene Pente. Mire, el Espíritu se derramó ya no sobre la cabeza, sino que ahora se derramó sobre el cuerpo. Y en el fin de los días, Pedro dice, y en los postreros tiempos, dice el Señor, a una generación que no había nacido aún, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos tendrán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. De cierto te digo que oiga, también sobre mis siervos, y mis siervas, mujeres, derramaré mi espíritu en aquellos días, y profetizarán. Daré señales en el sol, en la luna y en las estrellas. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre. Antes que venga el día temible del Señor será eso. No ha pasado aún todavía. Eso no tiene precedente. Será un mover de la gloria del Señor en los cuatro cabos de la tierra. Así que cuando la muerte, sepultura y resurrección, después viene la unción. Después del bautismo viene la unción. Bendito sea el Señor. Por eso que él se llama así. ¿Saben que él se llamaba Yeshua Emanuel? Yeshua o Yahshua o Jesús quiere decir el que salva. Él te salvó al morir en el madero, en la Pascua, cuando él muere. Pero Emanuel quiere decir Dios con nosotros. O realmente en hebreo se traduce con nosotros Dios. Con nosotros Dios quiere decir que ahora, después de su muerte, tú ibas a ser el templo del Espíritu. Él moraría en ti. El que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará. Vendremos a él y haremos morada con él. Sois edificados como morada de Dios en el Espíritu. La unción viene después de la muerte, sepultura y resurrección. Lo mismo pasó después del bautismo, vino sobre el Espíritu. Y después ya de lo profético, cuando Israel vino, poco un remanente le recibió nada más. Oiga, luego mandó a añadir a la otra familia. El cordero moriría por dos familias. Moriría por la familia, pero si era muy pequeña y el cordero era muy abundante, había que llamar a la familia vecina. Entonces el Señor dijo, vayan a todas las tribus, pueblos, lenguas, tribus y nación. Lo mismo que dijo cuando había una cena. Los que eran dignos no quisieron venir. Entonces vayan a las encrucijadas, ¿ven? A los cuatro cabos de la tierra, vayan a las encrucijadas y traigan mancos, ciegos, mudos, a los que no llamaban, a los gentiles, a los que eran considerados sin Dios, sin pacto, sin promesa. Vosotros antes los gentiles estabas alejados sin Dios, ajenos a los pactos de la promesa, a la herencia, a los patriarcas, a la ciudadanía de Israel, mas ahora habéis sido hechos cercanos por medio de la sangre de ambos pueblos hizo uno. Así que el cordero ha muerto por dos familias, pero hay que comerlo. El Yeshua, nuestra Pascua, ya fue sacrificado, nuestra pesa, pero hay que comerlo. Y dice, comeréis de él todo y no dejaréis de él nada, hasta que todos los salvos hayan comido o recibido al Mesías. Entonces se termina y inicia su venida a la tierra otra vez. Oiga, y todo Israel será salvo cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, porque hay un número.
El Señor tiene, bueno, así dice, la plenitud, el número total de los gentiles que se han de convertir. Y no todos los que se autodenominan cristianos o hermanos o pentecostales o bautistas realmente están en el Señor, ni saben qué es comer del Señor. ¿Cómo se comería? Comeréis de la cabeza, comeréis de Él todo, comeréis sus entrañas. Voy a compartir un cordero en la palabra. Cuando uno come de la cabeza, come de la visión, come del discernimiento, come de la voz profética, come del oír del Señor, come del palpar del Señor, come sabiduría, come revelación, come entendimiento, come alumbramiento, comprensión, inteligencia espiritual. Cuando come de las entrañas, come de la intimidad, de la relación, del secreto, de la adoración, de la comunión, del servicio en humildad, del bajarse de los rangos, de no sentirse que porque soy apóstol voy a ser el mayor de todos. No, el que sea mayor sea vuestro menor, porque el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Antes de la caída viene el enaltecimiento. El que es reprendido y no acepta que anda mal, a la postre vendrá su quebrantadura y nadie le ayudará. Cuidaos de la levadura. La fiesta era de panes sin levadura, porque la esposa del Cordero es un pan. 1 Corintios 10, es un pan. Y debe ser sin levadura, quiere decir sin malas doctrinas. Hay unos que tienen doctrinas de demonios, otros filosofías huecas, otros mandamientos de hombre y otras cosas, interpretaciones de su propia manera. La pesa sigue celebrándose. Mire, el Cordero, capítulo 5. Luego dice, el Cordero abrió el libro, y el Cordero abrió el segundo sello, y el Cordero abrió el tercer sello, y el Cordero abrió el quinto sello, y el Cordero abrió el sexto sello, y el Cordero abrirá el séptimo sello. Luego dice, la ira del Cordero. Dice, la esposa del Cordero. La cena de la boda del Cordero. Está hablando de Pascua. Él antes de morir hace una cena. ¿Y saben qué se va a comer en la cena de las bodas del Cordero? Él dijo, no volveré a tomar de este vino hasta que lo beba nuevo en el reino de mi Padre, en el inicio del reino. Con respeto se lo voy a decir y no sé cómo van a salir, pero si alguno tiene algún versículo que me lo mande por favor, porque desde que yo estoy niño conozco la doctrina. Yo no sé quién dijo eso y de dónde lo sacó. ¿A dónde dice que van a haber 7 años de bodas en el aire? Si alguien por favor me manda versículo, si lo haya, mándemelo y yo le mando $50. Son 1189 capítulos. Yo nunca he leído la boda del Cordero en el aire. Lo que he leído es Apocalipsis 19:8. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas. Es una cena y la única cena prometida es Pascua otra vez. Cordero y hierbas amargas, recordaremos sobre la cena de la boda, de la unión del Cordero, la esposa del Cordero, el libro de la vida del Cordero, han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, el Cordero en la lumbrera. 28 veces dice Cordero en Apocalipsis, refiriéndose a la Pascua. Cuando salieron de Egipto, en el 14 de mes de Abib, fuimos librados de Faraón, de la esclavitud, de la religión y de la pobreza. Fuimos sacados del lugar estrecho. Y en ese día Israel nació como un pueblo libre. Y después, a buscar, en el día de Pentecostés le entregaron la ley para que fuera un pueblo con leyes, con ministraciones. Un pueblo con palabra escrito está. Oiga, y salieron y el mar rojo se abrió. Luego cabalgaron 40 años en el desierto, hasta que nació una nueva generación y entraron a la tierra. Esta pesa de hoy, 3.500 años aproximadamente, menos. Hace 3.500 años aproximadamente, o 3.400 y algo, se celebró una Pascua en la casa, escondido. Las Pascuas o la cena no era en las congregaciones como se hace hoy. Era el padre de familia con los niños, para que el niño preguntara, papi, ¿y esta noche por qué estamos ocultos, papi? Porque el padre tenía que decirle, ¿por qué esta noche salimos de Egipto? Y repetía, os he librado, os he redimido, os he sacado y os he tomado. ¿Por qué esta noche es diferente a las demás noches? Porque esta noche salimos de Egipto.
porque esta noche el Señor nos libró. Cuando la muerte cabalgó y la tiniebla cayó, miren, esto que está pasando hoy es Pascua. En Israel, en Jerusalén, también Jerusalén ahorita es el mayor lugar que tiene más coronavirus. También Israel en este momento está cerrado en cuarentena. Hoy la Pascua no se va a celebrar en las sinagogas, ni en las congregaciones, ni en el muro. Hoy Israel va a estar encerrado porque la muerte cabalga en la calle como en los días de la Pascua. Hoy comerán cordero el que logre comprar, porque no es permitido salir. Van a comer pan sin levadura. Van a tomarse 4 copitas de vino para recordar, yo te tomé, yo te saqué, yo te libré. Y dejan una sin tomar. Una es la copa del juicio. Echan 10 gotitas así para recordar las 10 plagas. La otra es la copa de la bendición. Dice que el Señor alzó y bendijo la copa. Dijo, toda rabado nada y mele leolante. Damos gracias, oh Señor, Rey del universo, que nos das el fruto de la vid. Y luego partió el pan. Este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Haced esto en memoria de mí. Y era sin levadura. Te damos gracias, oh Señor, Rey del universo, que nos das el pan de la tierra. Pero el pan sale del horno. Pero ahí dice el pan de la tierra, decía. Proféticamente estaba hablando de la resurrección. Cuando Él se levantó como el pan vivo que había descendido del cielo, ahora el pan vivo salía de entre los muertos como resucitado. El que de mí come tendrá vida eterna. La sangre del Cordero es leída en todo el Nuevo Testamento, porque se entendió mejor. La sangre derramada, mire, cuando Él iba a morir, como el Cordero, dice, comerás de él todo, coma de las entrañas, y también coma del andar, de los pies. Hay que comerlo todito, coma del andar en el espíritu, andar como digno en la vocación, andar por fe, andar llevando el evangelio. Cuán hermosos son los pies de los que llevan el evangelio. Así que yo he comido de la cabeza, hay revelación, hay palabra, hay sabiduría, hay entendimiento. He comido de las entrañas, he comido intimidad, adoración, comunión, oración y revelación en intimidad. De los pies es el anhelo de servir, de llevar. Mira, hoy estoy enviando el evangelio, pero el evangelio se lleva, no se envía. Y dijo, hay que ir, hay que seguir al Cordero por donde quiera que va, y Él quiere ser comido, porque Él es la ofrenda agradable. Entonces tenemos que llevar el Cordero con la aspersión de la sangre, o sea, predicar el evangelio a toda criatura, y entonces vendrá el fin, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Vamos a proclamar el evangelio de su reino a todas las etnias, a todas las tribus, a todos los pueblos, sin lenguas y naciones, como estén divididas. El que nos permita ir, bueno, a mí ya me ha permitido ir por 30 años a llevar el pan. Si me quiere volver a mandarme, heme aquí, Adonai, envíame a mí. Y vamos a predicar, ¿qué? Predicar el reino de los cielos se ha acercado. Creed en el evangelio, que es basorá, coman carne, quiere decir evangelio. Carne. La palabra evangelio en hebreo es carne. De carne deriva, porque cada vez que había una victoria y fiesta se comía carne. Comieron carne en la liberación. Ahora come mi carne, dice. Tienes que recibirlo. El que le reciba será hijo de Dios. Y la sangre lo va a liberar de la muerte, del poder de las tinieblas. Y dice Apocalipsis 12, y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, fue derribado a tierra. Y vino una voz que dice, ahora ha venido la salvación y el poder de su Mesías, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Y ahora, mire, el evangelio del reino echaron fuera al diablo. No puede estar el reino junto con el diablo. Por eso Jesús dijo, si yo por el dedo de Dios echo fuera a Satán, es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Usted no puede decir que está en el reino de Dios adorando demonios. No, no, no. Usted no está en nada. El que adora ídolos, adora demonios. El que sacrifica a los ídolos, a los demonios los sacrifica. Está serio eso. No es tan sencillo. Oiga, cuando el Señor iba a morir, ya había predicado en Israel. Y dice así: entren a la ciudad, a Jerusalén. Esta Pascua va a ser recordada como en los días de Egipto. Los niños van a preguntar, ¿y por qué estamos en cuarentena, papá? Porque ahí anda la muerte cabalgando en la calle.
Ellos van a recordar que hace miles de años nuestros padres en la fe fueron librados a través de una fiesta de Pesa. Ahora el Señor, 1500 años después que Israel salió de Egipto, aproximadamente, dice a sus discípulos: entrad a la ciudad, van a ver un hombre que lleva un cántaro con agua, seguidle. Donde él entre, entrad vosotros y decirle al Señor de la casa: ¿dónde está el lugar donde comeré mi Pesa? El cordero era la Pascua, no era solo pan y vino. Donde comeré la Pesa con mis discípulos. Pesa quiere decir pasar de largo, como en inglés, Passover. En español es que no se entiende, dice Pascua. Allí no hayamos dónde ponerlo. Pascua, no. Passover o Pesa. Fíjense. Entrar ahí y él os mostrará un aposento ya preparado. Un aposento ya preparado. No era la cena de Da Vinci, la Santa Cena. No, es que no se llama Santa Cena. Era la mesa del Señor porque ahora era de él. No, porque eso era para la familia. Y ahora el rabino lo iba a hacer con sus discípulos. Porque él no tenía familia en la carne, sino sus discípulos. Sus talmidim, mire. Y las mesas eran abajo en el suelo. No era como esa figura de Da Vinci. No, era abajo en el suelo. Juan el amado estaba a un lado, Pedro enfrente. Se sientan los 12 alrededor de él y él empieza a decir: ¿cuánto he deseado? Eso está en Mateo 26, en los finales. ¿Cuánto he deseado comer esta Pesa con vosotros? Porque te digo que el Hijo del Hombre será entregado. Está diciendo que él va a comer cordero como un símbolo, pero porque el cordero era profético. Pero aquí que el Hijo del Hombre, el Ben Hadán, Daniel 7, va a ser entregado en manos de pecadores y de los sumos sacerdotes, y lo matarán, y lo van a matar, pero el tercer día se levantará. Santo. Él está anunciando su muerte. Yo voy a dar mi vida por el mundo, porque Él es tan grande que ya no bastaba solo para Israel, sino que Él iba a morir por el mundo. Pero era el saber que muchos lo iban a negar. Cuando iba a morir dice: por muchos será derramada. Pero ya cuando llega en Apocalipsis, en Efesios dice que Él se entregó a sí mismo por ella. Él se entregó solo por su esposa, en el lado alegórico que es su pueblo nada más. Oiga, Él levanta la copa roja, porque la verdadera copa era su cuerpo. En Él estaba la sangre. Pase de mí esta copa. Y caían grandes gotas de sangre como las copas de la ira. Fue levantado en un madero y puesto entre el cielo y la tierra. La copa de comunión que bendecimos. También dejaban una copa sola para Elías, pero que Elías vendrá primero, anunciando el fin. Y estaba la copa de la consumación de los siglos, que Jorge le enseñaba, pero no se la tomaba. Por eso él dijo: no la volveré a tomar hasta que la nueva en el reino de mi Padre. Prometió otra copa. Es la copa de la consumación de los siglos. Todo está escrito. Y él dice: tantas veces que he deseado comer la Pesa con mis discípulos. Y ahí salió el traidor. Judas comió el pan, se tiró contra el cuerpo, nada más. No tomó el vino de la redención, tomó el copa, tomó el pan y se le metió el diablo y salió de en medio de los discípulos. Y se fue a vender al Señor por 30 piezas de plata. Un día de estos dije yo, en otra ciudad, en otro país: todo predicador que ande vendiendo la palabra, como el Hijo es la palabra hecha carne, todo el que venda la palabra es como que esté vendiendo por 30 piezas de plata al Señor. Quiere decir que todo el que venda la palabra es Judas. Es Judas, el traidor. El último versículo de Zacarías dice: no habrá más mercader en la casa de Dios. El Señor nos dijo, yendo a predicar, decid: el reino de los cielos se ha acercado. Creed en el Evangelio. Echad fuera demonios en mi nombre. Echad fuera demonios. Le dice: limpien leprosos. Oiga, resuciten muertos, sanad enfermos. Lo otro, lo importante, de gracia recibieron, porque el don no lo busca uno. De gracia recibieron
date gracia. Si no pagaste por ello, no cobres por ello. Si no pagaste nada, nadie paga nada. Aquí no son las bulas papales, ni con diezmo ni con ofrenda. Usted no puede pagar ningún don. Si usted lo hace alguna vez, da algo, hágalo porque usted y el Señor tienen una relación. Pero de gracia recibimos. Mire, hay gente que me ha llamado a mí por teléfono en el pasado. Ajá, varón, ajá. ¿Cuánto me cobra por venir a ministrar? En primer lugar le digo yo, usted me está ofendiendo. Nada, y no voy a ir, adiós. Yo no quiero vender al Señor. Imagínate que yo he estado al borde de la muerte, he venido hasta del hospital ya todo moribundo. Y yo digo, Señor, ahora, ya después de haber ministrado tantos años, que no sé ni cuántos años más me faltan, y me voy a poner a vender la palabra en este momento. En los últimos momentos de mi vida voy a traicionar. No. Yo ya entendí. Salió el traidor. Juan está allí. Él les dice a quien le diera el pan mojado. Era algo de la tradición. Le daba el pan mojado y se le metió el diablo. Este pan se pudre, el que no se lo logra comer. Mire. Luego, él dice, come el cordero. Están ceñidos los lomos. Están hablando de Moisés. Están recordando. Están diciendo que Dios sacó a Israel de Egipto. Tenían que citar la Torá. Después de eso, agarra el pan. Después de haber cenado, comió la amargura. Pero ahí leyeron hierba, vinagre y mirra. Comió hierbas amargas para recordar los años de esclavitud. Comió el pan sin levadura y lo partió. Y lo compartió. Comed, este es mi cuerpo que por ustedes va a ser partido. Luego, después de haber cenado, tomó el vino y lo bendijo. Y dijo, tomad de ella todos. Era para que todos compartieran con la sangre del cordero. Para que tuvieran vida eterna. Era el símbolo, la cena allí era el símbolo, la Pascua. La verdadera Pascua iba a ser en el madero. Como se sacrificaba entre las 2 tardes, así que era el anochecer del 14, e inicia Pascua. Él come cordero, pero a las 3 de la tarde, a las 9 de la mañana del mismo día lo crucifican, así que él muere entre las 2 tardes. No sería quebrado hueso suyo. Se derramaría la sangre por la humanidad, pero antes de derramarlo en el polvo, como lo he dicho en estos días, primero fue derramado en la cabeza, le pusieron una corona de espinas y la sangre le empezó a brotar todo su rostro. Mire, también en el cuerpo la sangre le corría así, estaba guindado, la espalda estaba flagelada y herida por los azotes. Todo esto, todito el cuerpo y los pies sangre. Primero su rostro, todo su cuerpo, espalda, muslo y todo fue bañado en sangre. Si usted lo hubiera visto a la mediodía, usted lo hubiera visto como la copa ensangrentada. Él se miraba rojo. Edom se miraba rojo. Era como una copa ensangrentada. Porque él primero derramó la sangre sobre su propio cuerpo. Porque era para su esposa, su cuerpo. Levanten la mano ahí los que han sido rociados con la sangre del cordero. Primero el cuerpo fue bañado en sangre. Bendita sangre. Bendita sangre. De esa sangre nos hizo linaje escogido. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, llamado en las tinieblas a su luz admirable para anunciar sus virtudes, no las nuestras. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Yeshua y a este crucificado, muerto en el madero. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, que Yeshua HaMashiach Adón es el Señor, para gloria del Dios Padre. En ningún otro nombre hay salvación, pues no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Tenga cuidado con los nombres de sus ministerios, de iglesias y denominaciones. Están compitiendo con el nombre. Quiere llenar tu nombre.
Muchos salen de misioneros a establecer su denominación a otro lugar. Eso es proselitismo. Proselitismo se llama. Y a eso se le llama herejía. En el fruto de la carne, donde dice herejía, quiere decir espíritu partidista. Proselitismo. Yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo de Juan. Dios me guarde. ¿Hasta cuándo mi pueblo va a despertar? Que el sectarismo es demoníaco. Que todo el montón de denominaciones participan en la gran ramera. Porque la gran ramera tiene muchos nombres. Tiene un montón de nombres de blasfema. Pero el nombre del Señor que está sobre la esposa es uno solo. Es uno solo. Así como Adán y Eva se llamaban los dos Adán, el Señor y su esposa se llaman Yeshua los dos. Su nombre es invocado entre nosotros. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, prediquen en mi nombre a todas las naciones, prediquen en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre sanarán, congregados en mi nombre, confesaré su nombre, mi nombre estará en su frente, yo, mi nombre, le pedid en mi nombre, hacerlo todo en mi nombre, seréis perseguidos por mi nombre. Gracias por tu sangre. Hoy los hermanos dicen, te reprendo con la sangre. Eso no funciona. Cuando es lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, nunca Lucifer. Nunca Lucifer. La Biblia no le llama a Lucifer a Satán. Esa es una interpretación de Isaías 14 que lo han interpretado mal. Ahí dice profecía, rey de Babilonia. Tú que decías en tu corazón, subiré a lo alto. Sobre las estrellas de Dios, a los lados del norte levantaré mi trono. Nunca lo hizo. Él lo decía en su corazón. Y seré semejante al Altísimo. Él quería compararse al rey de Babilonia. Y dice, mas tú echado eras por tierra. Basta abominable. El Seol será tu cama. Gusanos te cubrirán. Los muertos de las naciones dirán, este es el varón, dice, que trastornaba los reinos. No dice que era espíritu. Y donde dice, ¿cómo caíste del cielo, de las atmósferas? ¿Cómo caíste del cielo? No de los cielos, de los cielos. ¿Cómo caíste del cielo? Oh, Lucifero, fligio del ayorno. Eso es en latín. De ahí sacaron Lucifer, por decir lucero. Y él no llama Lucifer. Ese invento de los luciferianos. Adoran a Satán esa gente. Ten entendimiento para estar hablando. Porque por años he oído un montón de hermanos hablando lo mismo. Hasta en los púlpitos y cuando están cantando. Y se van a enojar conmigo por esto que le estoy diciendo. Que los puedo demostrar, escrito está. Lea despacio, después la tilde. Y lea. Y cuando dice, sí, pero él es el querubín protector. ¿Y quién dice que es Satán ese? Es el rey de Tiro, Ezequiel 28. El dragón, que diga, era en Ezequiel 29. Oiga, que está en el río Nilo. Voy a seguir, ahí después pelean por eso. Si quieren defender al diablo algunos. Se llama Diablo Satanás, serpiente antigua y dragón. Fue echado fuera y sus ángeles con él. Él es el que nos acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y ellos, los hermanos, le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Porque no hay quien te acuse si los pecados... Miren, el Señor pasó por alto los tiempos pasados. Los pecados tuyos ya fueron perdonados. Y nadie se acuerda más de ellos. Hay gente que quiere andarte sacando pecados, te quieren acusar de tu pasado. Si usted quiere hallar mis pecados, tiene que ir al fondo de la mar. Vaya, tal vez se encuentra en Leviatán. Porque en la Escritura dice, echad tus pecados al fondo de la mar. Y ni me los puede ver, porque dice, si sus pecados fueran negros o fueran rojos, yo los haré blancos. Hay que ni siquiera los puede ver. No va a ver la mancha usted. Porque la sangre te limpia de todo pecado. Y todo pecado que usted haya cometido y ha volcado al Señor y se ha vuelto al Señor. Y si Él en su misericordia lo ha limpiado, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y por la palabra del testimonio de ellos. Testimonio significa que vieron y oyeron, experimentaron la experiencia del Espíritu. Y tenían buena doctrina, buen testimonio, tener buena doctrina de testimonio. Entonces lo sueltan. No es andar contando la vida vieja. Hablan fe de lo que han recibido. Y también dice, menospreciaron, menosprecio, le bajaron el precio a sus vidas, menospreciaron su vida hasta la muerte. Bájale el precio a su ministerio, no lo esté tirándole muchas flores, bájelo, quítese la corona, tíreselo a los pies y cántele, dígale, porque, oiga, porque tú eres digno, porque con tu sangre nos has hecho reyes y sacerdotes, quítese las coronas y tíreselo a los pies, porque Él es el único digno, porque el Cordero que fue inmolado es el único medio de salvación.
El matrimonio es honroso, bendito, dice, el matrimonio es honroso, pero no es el medio de salvación, como están predicando algunos. El matrimonio no es el medio de salvación, es honroso para con Dios. Cuando tú te casas, ya te sientes santo, pero eso no te quitó ningún pecado, aunque te hayan echado la bendición evangélico-católica. Lo único que te puede quitar el pecado es la sangre del Cordero. Cásese. Pues sí, pero eso no te quita pecado, no es honroso. Tomen nota, pero no tiene poder de redención, señores. No tiene poder de redención. Solo la sangre es la que redime, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por 1500 años los machos cabríos, los toros y las ovejas y las cenizas de la vaca lazana no pudieron quitar el pecado, solo lo taparon. Cuando vino el Cordero, él sí quitó el pecado. Lo quitó de en medio, dice Hebreo. Y si dice que lo quitó, pues lo quitó. Nos limpió y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. A él sea la gloria. Y si alguno predica lo contrario y no predica sangre para salvación, pues no es evangelio lo que usted está predicando. Para nada. El mensaje de salvación es el mensaje de la sangre derramada para arrancar los pecados. Fíjese. Él dice, come, y empieza a hablar del fin, voy a morir. Le lava los pies a los discípulos, les habla del Espíritu. Todo en ese momento. Bendice la copa, la sangre derramada por ustedes. Y después dice, el príncipe de este mundo viene y él nada tiene en nosotros. Pero la hora de las tinieblas ha llegado. Como que mandaran al macho cabrío a Azazel. Dice ahí en Levítico 16. Él caería en manos de los principados y de las potestades. Dice, cuando lo iban a agarrar preso, la hora ha llegado y la hora de las tinieblas ha llegado. Y la hora de la potestad de las tinieblas ha llegado. Lo agarran preso y empiezan a golpearlo y a herirlo. Como cordero mudo, dice Isaías, fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. ¿Sabe que Jerusalén, de haber estado en manos de los judíos, va a cumplir 53? Y 53 en la escritura. Es como cordero mudo, fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca delante del que lo trasquila. Mi siervo fue molido por nuestros pecados. La salvación nuestra fue puesta sobre él. El pecado cargó sobre él. Y nosotros lo tuvimos por herido, por azotado de Dios y abatido, mas el molido fue por nuestros pecados. Mi siervo pondrá su vida por expiación de los pecados hasta que haya derramado toda su alma. Su última gota de sangre haya caído en la tierra donde el hombre fue formado. Hasta entonces, por su llaga hemos sido curados. Se ha vencido al enemigo. Menospreciamos nuestra vida hasta la muerte y nos tocó morir. Bueno, esta fiesta de hoy es recordada porque hoy vamos a estar encerrados. Volvemos al origen. Mire la gran bendición, no ese coronavirus. Esto que estamos recordando al Cordero que murió por nosotros y lo estamos haciendo al estilo bíblico, encerrados en la casa con nuestros niños, recordándolos. Que la muerte anda en las calles en todo el mundo. Dios bendiga a los Estados Unidos. Encerrados tenemos que recordar Pascua y saber que estamos cubiertos. Que si alguno muriera hoy, no morirá, ha pasado de muerte a vida. Ha terminado su obra en esta tierra. Estimados a los ojos del Señor la muerte de su santo. Y después que hubo cenado, dijo, vamos. Se fue buscando a Getsemaní. Pero antes dice Mateo 26, y cantó el himno. ¿Cuál himno? El himno se dice Jalel en hebreo. El Jalel. Si alguien me puede poner el Jalel ahí. El Jalel. Alabad, alelú. Al Elohim de Elohim. Alabad al Adón de Adonai, de Adonín, al Señor de señores, al único que hizo maravilla. Y después decían, Kile Olam Hasdo. El gran Jalel y el Jalel cantaron el himno.
el himno de Pesas, Isaías 30, habrá fiesta, dice, como en los días que se canta alabanza, como el cántico de Pesas, así se alegrarán, porque para siempre es su misericordia, el pacto es sempiterno. Mire, y él hace los pasos, va a Hexemaní, y derrama gotas de sangre. Luego es llevado y lo golpean todo y se ensangrenta. Luego lo levantan como la copa levantada. Y luego prometió tomar otra copa en la cena de las bodas del Cordero. No lo dice bodas, dice cena de bodas. Porque realmente la boda y la esposa o la novia es un símbolo alegórico. Él no se está casando con ninguna mujer. Es su pueblo. Su pueblo. El símbolo es esposa, pero es pueblo. También el símbolo es tabernáculo, también es templo, morada. Pero el tema es pueblo. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y yo andaré entre ellos y seré su Elohim. Noche de recordar. Esta noche se ve seria. Mire, yo tengo qué privilegio de palabra revelada. Gracias al Señor que yo leí la Biblia de este niño. Si no, no entendiera eso. Oh, qué misericordia que alguien murió por mí. Desde hace 3500 años hubo un cordero que lo mataron, un montón de corderos. En la fiesta de Pascua, cuando él muere, mataron miles de corderos. Y el padre fuera de la ciudad para mostrar que lo habían sacado a ellos de su culto y que salió fuera de la religiosidad. El hijo murió fuera llevando el vituperio. Lo golpearon, lo hirieron, lo menospreciaron. Porque dice, lo inmolará todo el pueblo. Y cuando ya estaba muerto, le quisieron quebrar las piernas, pero ya no se pudo. Y el Salmo 22, mire la importancia de 22. El 22 en la Biblia es número de sacrificio. 22 letras son las letras del abecedario hebreo. Con 22 letras se escribió toda la Biblia. Toda esta Biblia fue escrita con 22 letras. Luego están los poemas acrósticos, como el Salmo 109 y varios salmos, que son de 22 por 3, 22 por 8, igual que los libros de Lamentaciones, igual que el poema de la mujer samaritana, de la mujer virtuosa, son 22. José pasó 22 años separado de su hermano, de su padre. Oiga, y también dice que Génesis 22 iba a ser el sacrificio de Isaac. Y el Señor le proveyó el carnero trabado en las zarzas como el hijo. También la palabra aleluya aparece 22 veces solo en los salmos. Y el candelabro tenía 22 flores de almendro. Y el Salmo 22 dice, habla de la crucifixión. Empieza diciendo la misma palabra que el Señor dijo. Elí, Elí, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Clamo de día y tú no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Pero tú eres Kadosh, tú que habitas entre la alabanza de Israel. En ti esperaron nuestros padres y tú les libraste, mas yo soy gusano, oprobio y menospreciado del pueblo. Todos los que me ven menean la cabeza diciéndole, se encomendó allá, sálvele él, tanto que en él se complacía. Por eso le decían, si eres el hijo, bájate de la cruz, porque me han rodeado malignos, fuertes toros de Basán me han cercado. Leones, líbrame del poder del perro mi vida, porque me han cercado cuadrilla de malignos. Dice que él murió exhibiendo a los principados y potestades. Por si ustedes no lo sabían, todos los espíritus demoníacos que dice Efesios, Satán, principados, potestades, gobernadores, huestes, fueron todos se reunieron en el Gólgota para burlarse. Pero cuando él muere y dice consumado es, ahí dice contar puedo todos mis huesos. Mis huesos se descoyuntaron, horadaron mis pies y mis manos, sobre mis ropas echaron suerte. Y después dice de cómo muere, porque los que morían con asfixia, y después la mucha presión de la sangre le explotaba y le metieron una lanza por la quinta costilla y le toca el corazón. Mi corazón fue como cera derritiéndose en mis entrañas, una explosión cardíaca, y muere y dice consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En esa hora hubo un terremoto, ya había el sol, se había oscurecido, hubo un terremoto. Y él muriendo en el madero exhibe a los principados y potestades, despojó a los principados, les quitó toda potestad.
a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en el madero. Bendita fiesta de Pesa. Sin eso no tuviéramos nuevo pacto, no tuviéramos que predicar. Todo el evangelio, hasta aún en su venida, dice que si vamos a cenar cuando Él venga, pues es Pesa. La venida del Señor tiene relación con Pascua. Cuando Él tomó el pan y vino, dice, haced esto en memoria de mí. Todas las veces que lo hicieres, en memoria de mí. Y Pablo dice, todas las veces que comamos este pan y bebamos esta copa, la muerte del Señor anuncian. Un día me dijo, Mario, ya no andan anunciando la muerte, sino que Él ya está vivo. Espérese, cálmese, no quite nada, usted no quite la verdad para poner otra. Él murió y resucitó, y se levantó y volverá. El mensaje es correcto, miren. Cuando levanta, dice el Salmo 22, el pueblo no nacido aún anunciará que Él murió. Él murió hace muchos años y nosotros no estábamos, pero en el último versículo del Salmo 22 habló. Y por una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Comamos pues sin panes, con panes sin levadura. Comamos del cordero, de sus entrañas, de sus patas y de sus cabezas. No dejemos de él nada hasta que el último santo sea salvo. Del 113 al 118 es el Jalel. Y el 136 es el gran Jalel. ¿Oyeron? Luego dice acá, el himno quiere decir, cuando Él muere y el Salmo 22 profetiza sobre Él, exhibe a los principados. Ahora Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, o sea, por el nivel de autoridad que tiene, id y prediquen el evangelio a toda criatura. Y yo estaré con ustedes todos los días del fin del mundo. Así que su muerte, sus llagas, ese coronavirus, debe de entender que por sus llagas hemos sido curados. Tomen la palabra, por sus llagas hemos sido curados. La corona de espinas, los látigos en la espalda, todo lo que le hizo herida, por sus llagas hemos sido curados. Tomen esa palabra, por sus llagas somos sanos. Proclamamos que haya sanidad y pidamos misericordia. Hoy Israel va a tener una de las Pascuas más tremendas como pueblo. Desde la salida de Israel de Egipto. Y la mejor Pascua fue el Señor. Amén. Amén. Voy a terminar con esto y nos despedimos. Miren, en el capítulo 2 de San Juan dice así: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Una boda, una unión entre un hombre y una mujer, como el Señor con su esposa. Fueron invitados Yeshua y sus discípulos a Caná, siempre en el lado de Galilea. Dice que cuando llegaron, su madre estaba allí. Y cuando la fiesta duraba varios días, y era familiar todo, que ahí quizás antes de sacar los 7 años de bodas en el aire, pero era varios días, la boda duraba 7 días, y tenían que empezar con vino porque esa era la representación. Entonces, cuando María ve que ya se había acabado el vino, que se había acabado el vino, y acuérdense que en la Pascua el vino es la sangre, se había acabado la sangre ya, o el vino. María va donde el Señor y le dice, no tienen vino, no tienen yain, se dice vino. Jugo se dice mix. Él no convirtió el agua en jugo, la convirtió en vino. Mire, le dice, no tienen vino. Y él le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Mire, la hora de él, dice, la hora viene y el Hijo del Hombre será entregado. ¿Y por qué quieres que dé vino? Ey, está profetizando, ¿qué quieres que dé vino? Él dijo, esta es mi sangre que por ustedes va a ser derramada. Este vino es mi sangre. ¿Por qué tienes conmigo? ¿Por qué me vienes a pedir vino? Aún no ha llegado mi hora. Todos dicen, ¿cuál hora? La hora de morir y derramar su vino. Aún no ha llegado mi hora. Entonces ella dice a los siervos, hagan todo lo que él os diga.
hagan todo lo que los dijere. Había ahí 6 tinajas, 6 el número de hombre, el hombre creado y pecador, 6 tinajas de piedra, como las tablas de piedra de la ley, 6 tinajas de piedra que servía para la purificación de los Yehudín. Quiere decir, para que ellos se lavaran las manos y se purificaran. En Pascua también se lavaban las manos y todo, mire. Por eso que él se lavó las manos en Pascua también. Y le dice, ¿qué hay aquí en estas tinajas de piedra? Conforme a la ley y el número de hombres que servían para purificación. Dice, y le cabían de 2 o 3 cántaros de agua, varios litros, piedras grandotas y son altas así, de piedra. Y él dijo, llenarlas de agua. La agua es la palabra, llénenlas de agua. Y llegaron hasta el tope, lo que servía para purificación. Luego hizo vino, convirtió el agua en vino. El agua de la palabra se convirtió en sangre. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y siendo carne murió y derramó toda su sangre por ti. La agua se hizo carne, salió sangre y agua de su costado. Mire, cuando prueban el vino, era un vino añejo. Cuando uno ha tomado vino añejo, ya no quiere más del nuevo. El vino nuevo es vino tierno. El vino maduro, el que ya es reserva, es diferente. Cuando el maestro Esala era un catador de vino, lo prueba. Y dice, él no sabía de dónde había salido el agua. Los siervos sí, habían visto un milagro. Mostró sus señales ahí a sus discípulos. Y dice, todo buen hombre da primero el vino bueno, el añejo. Y después da el inferior, o sea, el nuevo. Pero tú has hecho algo diferente, has dado el mejor vino aún. Este fue el inicio de las señales. Amados, les voy a dar una noticia. Por 1500 años desde que Israel salió de Egipto, se mataron a los corderos en la Pascua. Luego cada año tenían que seguir matando corderos. Luego se ofrecían machos cabríos en Yom Kippur. Se ofrecían toros, la vaca roja. Se mataban, cada fiesta se mataban animales. Y en los ríos de sangre corrían por 1500 años. Tomaron el vino inferior. El vino inferior se lo tomaron primero. Lo que cubría el pecado, la muerte de los animales, que solo cubría por 1500 años de sangre que corría de animales para cubrir el pecado. Pero cuando ya se acabó el vino, el tiempo del Padre había llegado y la hora de otra nueva Pascua y de un nuevo pacto y de renovar el pacto con su pueblo había llegado. Entonces el Señor sacó desde sus entrañas, desde el seno del Padre, el mejor vino, y ya no dio el vino inferior, sino que por 1500 años permitió sacrificios de animales y de corderitos. Pero ahora el Padre, que es rico en misericordia, dio al Cordero Pascual, al Cordero del Hijo, y ahora hemos tomado del mejor vino, mejor que los sacrificios de animales. Se esperó 1500 años para permitir que el vino inferior se tomara, pero en el último tiempo ha derramado la sangre de su Hijo, lo cual es el mejor vino, y es en una boda. Así que, amados, solo la esposa del Cordero que ha lavado sus ropas y las ha emblanquecido en la sangre del Cordero, disfrutará el mejor vino. El que tenga oídos para oír, oiga. El Padre nos dio el mejor vino en el fin de los días, la sangre de su Hijo. Ahora, amados, si andamos en luz como Él está en luz y tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Yeshua, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que el Yeshua es nuestra pesa, que ya fue sacrificada. No dice comida, todavía falta llevarlo a todo el mundo. Y dice, celebremos pues la fiesta. Así que cualquier símbolo de pan es un símbolo, porque el verdadero vino, el vino mejor, ya fue dado. Y ya no tenemos sacrificios de animales, porque el vino inferior se acabó. Y ahora la palabra se hizo carne, y esa carne derramó su sangre por ti y por mí. Amén, ve amén. Yeshua es el Señor. Diga conmigo ahí, Jesucristo es el Señor. Creo en el corazón, confieso con la boca que Jesucristo es el Señor, que Dios
o Elohim lo levantó de entre los muertos, si lo crees en el corazón y lo confiesas con tu boca, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación, para Shua. Amén, amén. Shalom a todos. La muerte del Señor anuncien con el vino y el pan. Amén y amén. Shalom a todos. Publiquen y compartan.